del síndrome de Peter Pan, que es lo que les comentaba, no es un síndrome que esté categorizado de forma clínica. Nosotros como psicólogos tenemos una categorización de los padecimientos que nosotros tenemos o que presentan las personas, pero justamente cada uno de estos diagnósticos que nosotros como profesionales de la salud damos no nos sirven para etiquetar o para juzgar a nuestros consultantes. Más allá de eso, nos sirven como referencia de cómo está siendo su funcionamiento, de cómo están generando ciertas reacciones para poder apoyar a fortalecer las habilidades que están siendo debilitadas. Fíjate, Maite, que tú tocas ahorita un tema muy importante y es muy cierto. Ahorita con mucha información que vemos en redes sociales, en las nubes de información y todo esto, internet, a veces uno lee la información y se diagnostica solo, o sea, dice, yo creo que yo tengo esos diagnósticos, yo tengo el problema. Y no, o sea, sí es muy necesario y los invitamos realmente a todas las personas que nos están escuchando que busquen a personas que sean las indicadas, que conozcan mente. Sí, sabes, ese es un tema interesante e importante a destacar. La realidad es de que hay muchas personas que se dedican a la parte de lo que es el desarrollo humano y la verdad es muy respetable todo el trabajo que vienen realizando porque pues lo realizan de manera empírica, por su propia experiencia, ¿no? Y eso pues nos contribuye, nos suma, porque claro, si nosotros hay alguien que ha vivido las situaciones y nos ayuda, pues nos ayuda a no caer en ese mismo tipo de patrones. Sin embargo, la diferencia cuando nosotros vamos con un profesional de la salud que tiene una licenciatura, que tiene esta parte para tener un seguimiento, pues nos va a ayudar a fortalecer de manera poco más profunda y con cierto conocimiento de causa, no como el burrito que tocó la flauta de que si me funciona, me funciona y si no, no. De manera un poquito más efectiva ese trabajo que nosotros vamos haciendo. Y justo esa es la invitación. Yo de repente veo en las redes sociales que ahora hay muchos psicólogos en la región que justamente se están capacitando y están buscando el llevarles una mejor herramienta a cada una de las personas que se acerca con ellos. Pero claro, esto tiene que ser con ética, con compromiso, con responsabilidad para ese trabajo que vamos desarrollando. Efectivamente, y que son personas pues certificadas, personas que saben, que pues están estudiadas y que pues estás confiando, porque al final de cuentas estás confiando en tu salud, ¿no? Al final del día eso es lo que hacemos. Fíjate que a veces cuando nosotros, y este no es un tema que tenga que ver con esta parte del síndrome de Peter Pan directamente, pero justamente a veces hay personas que nos encargamos a la salud mental y no procuramos por nuestra propia salud mental. Sí. Entonces, obviamente cuando llega un paciente sí podemos atenderlo, sí podemos darle el seguimiento, pero quizá lo que nosotros estamos trabajando con él no le impacte de la misma manera de lo que le podría impactar. Ok, pues vamos a platicar, ¿qué es el síndrome de Peter Pan, Maite? ¿Qué es el síndrome? ¿De qué se basa? ¿De qué trata? Bueno, el síndrome de Peter Pan por ahí de 1983 es que empieza como a surgir. Surge justamente a través de lo que es este cuento que nosotros todos escuchamos de Peter Pan, que es un niño que se va a un mundo en donde todos son niños y no crecen, ¿no? Y justamente generan este miedo a crecer porque todas las personas que están alrededor pues no significan un anhelo, no significan un liderazgo, no significan una figura hacia donde ellos quieran ir, ¿no? Y ven que más bien cuando son grandes su vida se vuelve aburrida, se vuelve tediosa, están estresados, todo el tiempo están enojados. Entonces, a través de esto es que empieza a surgir este término, se empieza a notar que hay un número elevado en la población de personas que tienen ciertos comportamientos asociados a etapas anteriores del desarrollo, es decir, son adultos y todavía se comportan como niños, ¿no? O son jóvenes y se regresan a estos puntos, ¿no? De una etapa anterior. No tiene que ver con una situación física, tiene que ver con una situación de pensamiento y de conducta, de cómo están generando una maduración. Entonces, ¿a qué voy? El síndrome de Peter Pan
es justamente, se refiere a personas que evitan asumir cierta responsabilidad adulta, buscan permanecer en un estado de niñez o de inmadurez donde no asuman justamente una responsabilidad. Fíjate que ayer yo leía, Maite, y dime si esto es verdad, estaba leyendo que esto se asocia desde tu infancia. Leía que se asocia por dos partes. La principal, bueno, una de las dos principales era que cuando tú eres pequeño, la falta de afecto de tus padres hacia ti, y la otra es el exceso de afecto. Cuando tú creces, y se comenta de esta manera, leía que cuando ya tú creces, tú te quedas con eso de que, híjole, me hizo falta el afecto de mis padres, me hizo falta el cariño, y entonces tú buscas ese cariño en las personas mayores. Cabe mencionar que se convierte en ti, te casas, tienes a tu pareja, pero esa pareja se convierte en tu mamá y tú buscas ese afecto de familia. Y el otro que veía es que era el afecto, el excesivo afecto, que cuando tú fuiste muy infante, vaya, tuviste muchísimo cariño, entonces son recuerdos muy gratos para ti, y son recuerdos que tú no quieres matar y los quieres seguir viviendo. Eso puede ser. Sí podemos encontrar como relación, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Como a veces nosotros asumimos roles, por ejemplo, en las relaciones de pareja, y ahora mucho se da los sugar daddy, ¿no? Que chicas que están con gente más grande o viceversa. ¿Y por qué? Porque están asumiendo ciertos roles o ciertas situaciones ahí de cuidado o de esas ausencias. Pero más allá de esos roles, que ahí te digo, cada caso va a tener sus peculiaridades y no es una generalidad, justo que este tipo de personas que se relacionan con personas mayores tengan estas características. Vámonos a ir un poquito más profundo. La situación del estilo de crianza, te decía yo que nosotros vamos desarrollando algunas habilidades. Hay un psicólogo que se llama Erickson, que maneja 8 etapas del desarrollo, y en esas 8 etapas del desarrollo dice que nosotros debemos de adquirir algunas habilidades. Una de las principales habilidades que nosotros debemos de desarrollar es la autonomía, el volvernos autónomos, el poder desarrollar habilidades por mí mismo, que es una habilidad propia del crecimiento, pero a veces no la desarrollamos. A veces esta parte de lo que es la autonomía no la desarrollamos, o nuestros papás no nos permiten desarrollarla porque tienen miedo. A veces criamos desde el miedo y tenemos miedo a que mi hijo le falte algo, que mi hijo no pueda hacer algo, que mi hijo pase por las mismas situaciones que yo atravesé, y entonces lo que hago es evitar que crezca, al evitarle que él también se enfrente a sus propias situaciones y tenga que resolverlas. Oye, sí, tienes mucha razón. Yo creo que eso a veces sí pasa, que las mamás somos muy dadas a que no, o sea, sí, tú ya lo sufriste en algún momento y dices, no quiero que pase en mi hijo, que no lo pase en mi hijo, no. Y pues en vez de hacerles un bien, pues les estamos haciendo un mal. Fíjate que también estaba viendo que lo que desde muy pequeño, algo que debemos de fomentarle a nuestros niños es la responsabilidad. Que porque aún sean pequeños, nosotros como padres tenemos que, responsabilidades a su edad que tienen. Pero fíjate, ahí nos vamos al otro lado, y por eso es que la crianza se vuelve tan compleja, y por eso es que nosotros procuramos mucho por hablar de este tipo de temas, que por ahí en YouTube tengo un videíto de crianza asertiva para todos los papás, comercial, y es gratuito, se pueden ir a verlo por ahí. Pero el tema es que voy de la sobreprotección a la exigencia. Dicen, bueno, pues no lo tengo que sobreproteger, y él tiene que hacer las cosas y todo, pero le pido y le exijo una situación. Lo mismo, desde el miedo a que ahora no se haga lo voy a decir así, un inútil, ¿no? Claro. Y entonces ahora le exijo, y si no lo hace bien lo regaño, y si le falta algo lo insulto, ¿no? Porque en mi desesperación de que haga algo diferente, entonces me voy al otro lado y entonces genero otros síndromes, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, está ahí el síndrome del impostor, que tiene que ver con la exigencia exacerbada, ¿no? Dentro del desarrollo. Entonces, me dirían los papás,
Pues es que antes era como mucho más fácil porque Sí. no sabíamos como todo este tipo de cosas y de todas maneras los sacábamos al mundo y Sí. crecían. Entonces, Exactamente. ¿qué vamos a hacer? Claro que hay una manera de poder educar, ¿no? Claro que hay una manera de hacer las cosas diferentes. Cuando nosotros empezamos a polarizar de sí o no hacer un comportamiento, entonces ahí nos cerramos. ¿A qué me refiero? Ah, no, la psicóloga me dijo que no lo sobreprotege, entonces le doy una patada y que se vaya, ¿no? Se vaya a triunfar en el mundo. O del otro lado, la psicóloga me dijo que no, que viceversa, lo contrario, y entonces hago lo contrario. Entonces ahí es donde a nosotros los psicólogos nos ponen como Santo Cristo, nos crucifican todo, porque les decimos ciertas situaciones. Justo los psicólogos no somos como para decirte qué es lo que tienes que hacer. Lo que nosotros hacemos es llevarte a la conciencia de, en tu caso, en tu situación, con tus características, qué puedes hacer y qué es lo asertivo de hacer en ese momento. Por eso quitamos juicios. Porque para lo que para una persona, un caso específico, puede ser relevante de decir que no o poner un alto, ser una energía de poner un alto, en otro caso específico va a requerir algo completamente diferente. Okay. Lo que tenemos que ser y hacer es justo nosotros ir teniendo un criterio de lo que para nosotros es importante. Okay. Porque si no tenemos ese criterio, si no somos lo que nosotros en realidad queremos ser, pues vamos en el barquito de la vida y entonces uno me dice una cosa y otro me dice otra cosa y voy de un lado a otro y no asumo el control y la responsabilidad de mi vida. Me atrevería yo a decir que muchas de las personas que llegan a mi consulta de repente son muy responsables y todo, pero llega un momento que cuando llegan es porque se cansaron de trabajar, se dieron por vencidos y dijeron, ya, quiero soltar el control, pero entonces en ese soltar el control, pues la vida les ha jugado como bromas muy feas, muy pesadas, muy poco divertidas, pero a lo que yo los llevo es justo a asumir la responsabilidad de lo que están eligiendo. Porque cuando tú asumes la responsabilidad de lo que tú estás eligiendo, puedes hacer una diferencia. Justamente las personas que padecen el síndrome de Peter Pan a veces no son capaces de asumir esa responsabilidad de adultos porque les da miedo o porque tienen juicios de cómo debería de ser una vida si yo me vuelvo responsable. Quizás si yo me vuelvo responsable voy a ser menos divertido y la verdad es de que no es eso. Cuando nosotros nos volvemos responsables, podemos tener esa libertad de disfrutar plenamente cada momento que tenemos. Ok, fíjate, muy interesante y sí, o sea, algo que tocas es la responsabilidad, ¿no? Al final de cuentas yo creo que todos tenemos miedo en un momento de esa parte, o sea, porque a veces uno dijera, no, qué tan fácil es la responsabilidad, pero ya cuando lo vives, cuando estás dándote cuenta que pues las cosas, por ejemplo, ¿no? Ya te independizas de casa, que las cosas no llegan solas, a lo mejor antes te las tenías porque mamá te las acercaba o tus papás te las acercaban, pero la responsabilidad de ver por ti mismo, ya no hablemos de más personas, o sea, por ti mismo, por tu persona. Y es que, Florecita, es muy fácil que cuando yo estoy allá afuera, voltear a ver a las demás personas y pensar que las demás personas son las que me hacen cosas. Es que él me engañó. Buscar al culpable. Ajá, es que él me engañó, es que él me hizo, es que yo como, si yo sí como saludablemente, ¿por qué no logro bajar de peso? Ay, sí. O sea, pero yo preguntaría, ¿no? Ok, a veces hacemos solo una pequeña parte de lo que nos toca hacer. Y como que solamente doy como a medias de lo que podría dar. No me voy o no me llevo a mí mismo al límite de lo más que puedo hacer, de lo mejor que puedo hacer, y no por compararme con el otro, sino lo mejor que puedo hacer yo. Ir más allá como de la competencia del otro, verte a ti. Sí, Y decir, yo realmente, Maite, ¿qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy dejando de hacer? Yo, Maite, ¿por qué está habiendo esto que está haciendo en mi vida? ¿Por qué estoy teniendo esto que estoy teniendo en mi vida?
¿Qué es lo que estoy eligiendo para tener esto? Es mucho más fácil decir, no, es que ella fue porque no estuvo, porque no llegó, porque no me llegó el paquete, ¿no? Pero es difícil decir, ok, sí estoy haciendo ejercicio, pero no estoy trabajando en mi alimentación, Sí. ¿no? O sea, sí estoy haciendo esto, pero no estoy trabajando en lo que estoy metiéndole a mi mente. Y acuérdate que nosotros somos una integridad. Nosotros, a veces hay mucha gente que le mete mucho al ejercicio, pero no trabaja en su alimentación. O que trabaja en su alimentación, en el ejercicio, pero no trabaja en su mente o no trabaja en su emocionalidad. ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Desde dónde estoy haciendo el ejercicio? ¿Desde en verdad construirme, crecer? ¿O lo estoy haciendo desde un juicio que tengo hacia mi cuerpo y hacia mí? Y eso tiene que ver con lo que yo estoy pensando. Entonces, este trabajo del que te estoy hablando es un trabajo profundo y serio al que no todos están dispuestos a entrar. Ok, sí, claro. Y entonces, no, es que yo sí estoy haciendo ejercicio, yo sí estoy comiendo, pero no, es que la vida es muy dura. Dios no quiere que yo esté delgada, ¿no? O incluso hasta a veces decimos, es que mis genes, mis papás, así son, ¿no? Exacto. Y entonces ya tengo yo un responsable perfecto que van a ser mis genes para no ir más allá de lo que estoy dando hoy. Sí, fíjate que sí, yo creo que ese es otro tema muy importante, ¿no? El buscar responsables, no, pues sí, desde ahí empieza la responsabilidad, ¿no? De no hacerte responsable de lo que dices, de lo que haces, de la forma en que te comportas, y siempre buscamos esa parte de, ay, es que yo soy así porque esto, es que yo no puedo porque esto, ¿no? Siempre un porqué y siempre buscando, pues, los culpables y no haciéndonos responsables de nuestras mismas actitudes. A mí me dicen mucho, Florecita, las mamás, es que no tengo tiempo, es que mi marido, es que mis hijos. Y si más allá de verlos, sobre todo a los hijos, como una limitación, los empezáramos a ver como una motivación para hacer algo diferente, ¿cuál es la motivación que estás teniendo para desarrollarte? Yo la verdad luego a veces o me quedo callada porque a veces soy muy brusca con las personas, porque justamente tuve una historia quizá de exigencia, ¿no? Pero yo, por ejemplo, les digo, es que siempre podemos plantarnos en una pregunta de qué más puedo crear hoy, antes de irme a dormir, ¿qué más puedo crear hoy? En lugar de quedarme 5 minutos a ver las noticias que me van a estar agobiando, quizá puedo leer un párrafo de un libro. Sí. ¿Qué más puedo crear hoy? Ok, a veces llegamos, mamitas, nuestros niños salen a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 12, llegamos 11:30, pero en lugar de llevarnos un libro o un audiolibro, escuchar una musiquita bonita, llego a ver qué se puso la señora que va al lado, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde me pierdo, ahí es donde yo estoy volteando a ver afuera en lugar de cultivarme a mí adentro, ¿no? De repente es como, es que tengo que preparar el desayuno, tengo que preparar la comida. Yo sé que hay muchas, yo soy madre, tengo dos hijos que son un motivo, además hago otras actividades y yo lo que les digo es algo que se puede hacer. Okay. Es algo que puede ser, y no para que digan, ay no, pues ella porque no sé qué, se mete, ¿no? Pues lo único es generar un hábito de todos los días querer ser y hacer algo mejor para mí, para mi crecimiento y que pueda ayudarle a los demás. Sí, fíjate que eso es muy cierto, o sea, realmente yo creo que el cambio empieza por uno y sí, a veces uno justifica muchas cosas y fíjate que yo en lo personal puedo decir que es muy cierto, cuando empiezas a trabajar en tu persona y dejas de estarte comparando o diciendo, híjole, ¿por qué ella sí y yo no? Y, ay, híjole, ¿y por qué yo ya hice esto y no da resultados? Y en vez de estar, pues sí, a lo mejor tú misma te desacreditas, ¿no? Que es lo peor que podemos hacer como personas, lo peor. Yo voy a platicar rápidamente así. Yo tenía mucho dado a que decía, es que no puedo ir porque, un ejemplo muy tonto y muy absurdo, porque ahora me doy cuenta y veo a mi alrededor que hay muchas personas que se preocupan por cosas muy
pues más importantes como lo mío, ¿no? Yo por ejemplo decía, es que no puedo ir a trabajar porque me impide esto, o porque ni tengo la ropa para irme a trabajar. Y un día me dijeron, ¿y qué tiene que ver la ropa? Y dije, pues, ¿qué es lo que voy a ver? O sea, ¿cómo me van a ver las personas, no? Y un día dije, oye, pero pues al final de cuentas, tú misma te estás limitando, o sea, y a veces, literal, mujeres, las que me están escuchando, tenemos mucha ropa y a veces el querer que tener más, o sea, ni la utilizas o solo una vez y puedes combinar y dices, caramba, hoy luce súper bien y me di cuenta que este pantalón me lo puse 3 veces con esta camisita y la armé en la vida. O sea, son cosas tan absurdas, pero ¿por qué? Porque es la comparación, porque es pues sí, esa parte de las redes sociales, lo que te venden, lo que consumen. Y realmente yo creo que eso de ver teléfono pierdes mucho tiempo perdido cuando no ves nada que te ayude mentalmente y aprendas. La pregunta ahí sería, te voy a abordar 3 temas de lo que me dijiste, ¿no? Ya sabes que yo hago mis anotaciones, Florecita. Y que ojalá que esto les contribuya a las personas, ¿no? ¿Estoy usando a mi favor lo que está a mi alrededor o lo estoy usando para aplastarme? Ajá. Las redes sociales, ¿no? La comida, a los que están a mi alrededor, ¿lo estoy usando para crecer o lo estoy usando para aplastarme? No sé si ya platiqué esta historia, pero se las vuelvo a platicar. Del burrito. Había un burrito que se cayó en un pozo. Entonces se cae en el pozo y el dueño del burrito dice, ya no puedo sacar del pozo al burrito, ¿no? A pesar de que había sido un burrito que lo había ayudado y que le había un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dueño dice, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Para que ya no llore, lo voy a tapar, ¿no? Y entonces empieza a echarle tierra al pozo. Y entonces el burrito pues lloraba, ¿no? Porque estaba ahí llorando. Y supongamos que el burrito lloraba. Sí, claro. Entonces, después de un tiempo, el burrito se da cuenta de que pues estaba en drama y se levanta y empieza a sacudirse la tierra. Y es consciente de que cuando se sacude la tierra queda abajo, pero él empieza a subir. Y entonces el dueño no se dio cuenta de esto y seguía echando tierra y seguía echando tierra y seguía echando tierra, pero el burrito se sacudía y crecía, se sacudía y crecía, hasta que el burrito logra salir, gracias a eso que le estaban echando. Sí. Eso, cuando nosotros logramos entender el mensaje de esta parábola, de esta historia, es cómo estás usando todo lo que te dan, todo lo que te hacen, lo estás usando a tu favor o en tu contra. Las redes, lo que hacemos, nuestro día a día, ¿lo usamos para crecer o para quedarnos ahí? Mucho esta palabra que ahora se utiliza en muchas corrientes de boga y todo esto, a victimizarme por lo que me está pasando, o lo uso para darme cuenta y reconocerme que puedo ir más allá de eso. Ok, sí, fíjate que es muy cierto, ¿no? A veces estamos muy dados a victimizarnos cuando realmente pues deberíamos de sacar lo bueno de cada cosa, ¿no? Y bueno, aquí vamos a un poquito la conciencia y justo este tema que estamos hablando el día de hoy, que es el síndrome de Peter Pan, el síndrome de Peter Pan, en donde nosotros la responsabilidad no es pagar una cuenta, digo, claro, es parte de un compromiso, es parte de una situación. La responsabilidad no es decir, pues ya me casé y pues por lo menos estoy llegando a la casa todos los días, ¿no? Uh-huh. Pero no me hago responsable de una situación afectiva. Ok. ¿No? Porque hay mucha gente que dice, es que yo sí soy responsable porque yo llevo dinero a la casa, porque yo estoy ahí. Pues sí, pero llevas dinero y estás como un tronco, ¿no? No aportas nada más a una situación de relación, a una situación de pareja. O mujeres que dicen, no, es que yo sí soy una mujer que le lava, que le echa, de las que sí echan lunch, yo sí echo lunch, yo sí esto, pero no hay una comprensión del ser humano que está contigo. Entonces, la responsabilidad no es nada más lo que se ve o lo que se aparenta. La responsabilidad va más allá, una responsabilidad conmigo, con el crecimiento, con lo que estoy siendo, con lo que estoy haciendo, con lo que estoy pensando de mí. Y ahí voy al otro punto de lo que tú nos comentabas,
dices tú, Florecita, quizá eso parece tonto, ¿no? O absurdo, lo que yo pensaba, pero justamente el ir a una responsabilidad es desde darme cuenta que yo estoy pensando que mis comportamientos son tontos y absurdos. Y ahí es donde viene lo interesante, trabajar en ese pensamiento que estamos nosotros teniendo de nosotros, que a veces lo hacemos en automático. Sí. Ahí se trata de cuidar lo que pensamos, ¿no? Yo les pongo el ejemplo, vamos por la calle y me pego. ¿Y qué es lo primero que digo? ¡Ay! ¡Qué tonta estoy! Entonces, eso, sernos conscientes y responsabilizarnos de cambiarlo, creo que ahí es el punto fundamental de la transformación. Ser responsables. Y cuando pasa esto del síndrome de Peter Pan, hay algunos como puntos que nos dices, ay, probablemente yo lo puedo tener. Ay, a lo mejor hay esa parte que es que yo me comporto así, es que yo creo que soy como tal, de esa forma. Pues justo el principal es no hacernos responsables de que si estoy triste o estoy enojado, depende de mí, porque yo le estoy dando una carga o no una carga a la situación que estoy viviendo. O sea, el asumir la responsabilidad de mis emociones, de mis pensamientos y de mis conductas, de verdad que no es algo sencillo. Se dice fácil, pero no es algo como muy sencillo. Cuando me doy cuenta de que no lo estoy asumiendo, justo viene un problema y lo voy a decir así, pongo una excusa, pongo un pretexto. O digo, es que lo estoy intentando. Sí, sí, sí. No, es que como lo estoy intentando ya merezco que me reconozcas porque lo estoy intentando. Ay, eso sí suele pasar mucho. Es que no te estás dando cuenta que estoy tratando de cambiar, reconócemelo. Estoy tratando. Pues sí, estás tratando, pero aquí el punto es hacerlo. Si no lo estoy haciendo y solo estoy tratando, es porque hay algo que quizá requiera yo verificar. O quizá porque me sigo queriendo quedar con una persona que no está reconociendo ese trabajo que yo estoy haciendo. Okay. Déjame decirte que antes de que una persona no te lo reconozca, quien no se lo reconoce, pues eres tú mismo. Ok, sí, tienes mucha razón. O sea, es lo que decimos, ¿no? A veces nosotros mismos nos damos credibilidad a lo que estamos haciendo. ¿Y cómo queremos que los demás nos crean si nosotros no lo creemos? Desde ahí estamos mal, ¿no? Pues más allá de mal, acuérdate, hay algo que trabajar. Es un inventario de aprendizajes. Justamente hoy escuchaba a Tony Robinson, que es un gran orador y justamente es una persona que trabaja mucho en el enfoque y en esta situación del crecimiento, que decía, es que a veces como nosotros filtramos o decimos lo que estamos haciendo, nos lleva a un juicio de nosotros, ¿no? Okay. Más allá de decir que estoy equivocándome, que estoy fallando, o sea, es reconocer que hay algo que requiero trabajar, es reconocer que hay una área de oportunidad en la que puedo crecer para tampoco ser exigente y ser amabilidad conmigo. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, bueno, ok, ya vi cómo no, es un inventario de aprendizajes, ahora cómo sí. Exactamente. Y tengo una pregunta, Maite. En estas cuestiones, si alguien llega a tener este síndrome, y supongo, bueno, si tiene pareja, familia, afecta a esas personas, quiero pensar. Problemas. Claro. O sea, una persona que no se hace responsable de algo, no, que dices que a mí me tratan mal, pero no ve cómo se comportó antes. En el caso de las infidelidades se ve mucho, ¿no? Porque a veces una persona es infiel. Okay. Y entonces cuando es infiel genera una herida en la persona que está sufriendo la infidelidad. Pero a veces pues se da por costumbre, por lo que tú quieras, por todo, se da. Que entonces la pareja dice, te perdono, vamos a intentarlo. Pero entonces la persona que hizo el acto, ¿no?, de infidelidad, que ya dijimos que no es como para juzgarse, pero estamos hablando en un contexto donde para ellos era importante la fidelidad. Okay. La persona dice, bueno, pues ya me perdonaste, ¿por qué me lo vuelves a recordar? O sea, la persona que hizo el acto de infidelidad
después no está dispuesta a trabajar por la relación y espera que solo porque se le dijo que sí estaba perdonado, ya la persona no tenga esa herida. Y entonces pasa que en relaciones después de un proceso de infidelidad, allá vamos a otras cosas, la mujer trata de ejercer un control sobre el hombre por esta situación y entonces hay ahí como varios conflictos. Sí, ¿No? Pero entonces el hombre dice, no, pues es que tú ya me perdonaste, y entonces como ya me perdonaste, ya fue borrón y cuenta nueva, ¿no? Ya es como que nada pasó aquí, y entonces yo no tengo que hacer nada porque tú ya me perdonaste. Sí, exacto, ya no lo trabajas, ¿no? Y entonces ahora la culpa resulta, y tenemos que erradicar esa parte de la culpa, pero ahora resulta que la culpa es de la pareja que perdonó. Fíjate qué interesante. Sí. Claro, alguien que no asume sus responsabilidades va a pensar que todo el mundo está en su contra, cuando a lo mejor ya hizo antes algo que está condicionando el comportamiento del otro. Mira, qué interesante, tienes mucha razón. A veces también, o sea, estamos dados a decir te perdono, pero decir sí te perdono se acabó, se enterró el tema, ¿no? Y sigo igual, además ya me perdonaste, pero no nos damos cuenta que tuviste que trabajar o tienes que trabajar por ese problema que tienes. Entonces, más allá de pedir perdón, porque el perdón es una situación que le contribuye a la persona que se sintió herida o que fue lastimada en una situación, es asumir la responsabilidad. Ok, en ese momento tuve un momento de inconsciencia, pero ¿qué tanto? Ahora sí que el análisis de los daños, como después de un terremoto, ¿qué pasó? ¿Qué se movió? ¿Y ahora qué puedo hacer? Y ser muy honesto en decir, ¿estoy dispuesto a hacer todo el trabajo para reestructurar eso? O híjole, lamento mucho haberte lastimado, no puedo apoyarte a reestructurar todo eso, y con la responsabilidad de decir, no fui consciente, me voy. Ok. ¿No? Sí. Porque es, ahora, ay sí, te fui infiel, pero como te lo dije, ya no pasa nada. Oye, eso tienes muchísima razón. Entonces, justamente las personas, yo de repente les digo mucho, no es que te vayas a culpar, porque hay que ser amabilidad con nosotros mismos, pero sí es hacer una evaluación de este comportamiento que estoy siendo y haciendo, cómo me está contribuyendo a mí, cómo le está moviendo a los demás, cómo les está afectando o les está generando una consecución, y si le está afectando al otro, pues si me es importante realmente esa persona, pues hago lo posible. Pero también hay otra, que a veces ya están como tan lastimados que ya es muy complicado el poder regresar a una relación como la que nosotros teníamos, y es momento de tirar esa relación, no que tires a la persona, sino tirar la relación y ver y rehacer un nuevo planteamiento de cómo tenemos que vivir ahora una relación de pareja. Porque obviamente si llegamos a ese punto, pues es porque algo no estaba funcionando. ¿Cómo puede ser más divertida esta relación? ¿Qué más es posible dentro de esta relación? Pues que cada quien asuma responsabilidades primero y entonces darle un paso adelante. Sí, fíjate que yo cuando estaba leyendo de la información, yo imaginé que esto de síndrome de Peter Pan solo les daba a los hombres, pero no, o sea, me quedé que no, porque también es para tanto mujeres y hombres. Yo pensaría que las mujeres en cierto punto somos como un poco más responsables, pero veía que pues no. No, pues digo, todos somos seres humanos, y seamos hombres o seamos mujeres, como seres humanos, pues hay cosas que nos afectan, ¿no? Y esta parte de la responsabilidad, pues como mujeres, también es muy interesante, porque a veces estoy con mi pareja y él fue el que me hizo, él fue el que me lastimó, y yo les diría, sí, claro, él hizo comportamientos que quizá fueron lascivos para ti, pero ¿quién permitió esos comportamientos? Claro. Porque si en el primer momento, así como nuestro hijo, en el primer momento que me dice una palabra que no estoy de acuerdo con ella, le pongo un alto, hasta ahí se queda. Ajá. Pero si yo, en el afán de ser reconocida, en el afán de ser aceptada, en el afán de no querer quedarme sola,
Ok, acepto y sin tener una retroalimentación al otro, entonces es un problema que vamos como cargando y que vamos acumulando. El tema es que a veces lo acumulamos tanto que pues ya llega un momento en el que explotamos. Sí, y ya, claro. Ya no lo decimos y pues es un poco más complicado, y por eso es que terminamos a veces en situaciones de conflicto, de violencia, porque ya fueron tantas cosas repetidas que no se cambiaron, pero justo cuando entonces tú asumes, ok, yo lo permití, tampoco me voy a lacerar por eso, porque fue en varios azares y todo esto, pero ahora, en este justo momento, ¿qué es lo que puedo ser y hacer que me va a llevar a una situación diferente? Y ahí es donde asumo responsabilidad. Ya no me culpo, ya no lo culpo a él, ok, ya pasó hasta aquí, tenemos esto en la mesa y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tiramos? ¿Qué mantenemos? ¿O cambiamos la mesa definitivamente? Efectivamente, fíjate que sí, es muy importante, y yo creo que más que nada y hay que resaltar de este síndrome, ¿qué es eso? La responsabilidad. En el momento que tu radio escucha que nos estás pues sintonizando, no te haces responsable de tus actos, de tu forma de pensar, de todo lo que hagas, entonces pues date, pues ve un poco más adentro de tu persona y visualiza el por qué esa parte de ti, ¿no? De no aceptar tus cosas que haces y dejas de hacer y buscar siempre al culpable. Y justamente muchas de las cosas pareciera que repetimos, pero la raíz en realidad es esa, que a veces nosotros no trabajamos con nosotros mismos, y por eso es que se generan tantas situaciones allá afuera. ¿Cómo nosotros podemos superar este o muchos otros síndromes? Pues generando autonomía, responsabilidad, el amor propio. Y más allá del amor propio, porque a veces ya decíamos que es como complejo esto del amor, hay varias concepciones, yo les regalaría una palabra: amabilidad contigo mismo. ¿Qué de los comportamientos que está viendo a tu alrededor no están siendo amables contigo mismo? Incluso no comportamientos que hagan otros, sino comportamientos que tú mismo haces. Por ejemplo, esto que te decía yo de que dices, ay, es tonto mi pensamiento o es absurdo, ¿no? ¿Qué tan amable es ese pensamiento que te lo digas tú a ti mismo? Sí, tienes razón. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿qué tan amable es el hecho de que yo me quede con mis emociones sin decirle a los demás que me están afectando? ¿Qué tan amable es que alguien no me pregunte? Y aquí me voy a ir a un tema que vamos a dejar ahí como, pum, botado al aire. ¿Qué tan amable es relacionarme en la intimidad con alguien más sin que en realidad sea algo que yo quiero? Porque a veces es como, la mujer tiene que cumplir dentro del matrimonio, porque es parte de lo que se tiene que hacer, pero a veces la mujer no tiene ganas. Es más, no solo la mujer, a veces el hombre no tiene ganas. Pero si no tiene ganas y decimos, ay no, ya estuviste con alguien más porque no tiene ganas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué tan amable es esos comportamientos en mi día a día? ¿Qué tan amable es que en lugar de, claro, a veces tu cuerpo requiere a lo mejor azúcar, ¿no? Pero qué tan amable es que si mi cuerpo funciona con agua, lo que decías hace un rato, tus 2 litros de agua, funciona con agua, yo le dé coca todo el tiempo y nunca le dé agua. Sí, ¿no? Claro. ¿Qué tan amable es que si yo tengo gastritis, le doy más picante y lo está lastimando? Entonces creo que la pregunta sería esa: ¿qué tan amable es esto para ti? Y esa pregunta nos va a ayudar a ir saliendo un poco de los lugares donde no estoy siendo responsable de mí. Porque entonces si yo pregunto, ¿qué tan amable es que si yo ya sé que para mí el ejercicio, más allá de una situación física, por salud mental y emocional, el movimiento le hace bien a mi cuerpo, pero yo estoy ahí sentado, ¿qué tan amable estoy siendo conmigo? Entonces pido amabilidad de otros para mí, pero yo no soy amable conmigo. Con mi misma persona, con mi misma persona. Fíjate que tienes mucha razón en eso que pues estos ejemplos que nos dices, ¿no? Y es muy cierto. Yo creo que
hay que primero trabajar con nuestra persona, pues para poder, pues sí, para poder estar con otras personas o juzgar a otras personas, porque si hacemos este recuento, pues sí, qué tan amables hemos sido con nuestra persona que hemos trabajado con ella, qué tan amables eres como para despertar y decirte, buenos días Flor, despertaste, ¿cómo estás hoy? Porque siempre nos despertamos pensando en todo, pero nunca en nuestra persona propia. Qué tan amable es verte al espejo y todo el tiempo estar juzgando lo que estás viendo, en lugar de reconocer que ese cuerpo, que esa persona que está ahí, a pesar de todo esto de lo que hemos hablado en estos programas, sigue aquí, echándole ganas, luchando por salir adelante, que a pesar de tener sus cargas y sus agobios, trata de darle lo mejor a la vida. Qué bonito mensaje, mi gente hermosa. Entonces, fíjense que su tarea de hoy va a ser eso. ¿Qué tan amables han sido ustedes mismos con su persona? ¿Qué tan amables pues han despertado consigo mismo y decir, me amo, me quiero? Y pues para adelante, porque hasta aquí estamos y todo lo que hemos pasado y seguimos juntos e íntegros. ¿Qué tan amable es compararme con el otro? O sea, ¿por qué? O sea, no es que sea menos, no es que sea más, pero ¿qué tan amable es compararme con un otro? Si él tiene su proceso y yo tengo el mío. Sí, ¿qué crees? Eso sí lo había escuchado. Que todos vivimos diferentes procesos y a todos nos va llegando pues como lo vas trabajando, más que desafortunadamente somos eso, o volvemos a lo mismo, ¿no? Dados muy a compararnos, a fijarnos en los demás. ¿Qué tomaría por ver al otro y admirar lo que está haciendo y decir, ¿qué requiero ser yo para tener esa energía en mi vida? Para tener eso en mi vida. No porque se lo quiero quitar, sino ¿qué requiero ser yo? Trabajar yo en mí. ¿Qué requiero hacer yo en mí? Para que también pueda disfrutar de eso. Y entonces disfrutar de mi proceso y recibir los regalos que la vida tiene para mí. Exactamente, mi gente, pues ya escucharon a nuestra psicóloga Maite Ramírez con este tema que pues hoy hablamos sobre el síndrome de Peter Pan. Y bueno, pues nosotros muy felices, Maite, de que estés con nosotros, que nos abras un poco más la mente, que pues nos hagas sentir mejor personas. Quiero decirlo que en lo personal, yo creo que todas las personas que en este momento nos están escuchando, pues están quedando un poco de estas cosas y lo van a trabajar, porque de eso se trata estos mensajes que damos a través de tu voz, a través de todas esas cosas que tú sabes y vienes a compartir con nosotros aquí en nuestro programa. Así que mi buena amiga Maite, danos tus, pues sí, algún mensaje que quieras dejar primero a nuestro público y pues dinos algo. Yo pues el mensaje es a preguntarte todos los días qué tan amable es esto para mí y a invitar justamente la amabilidad a tus días a días, porque yo creo que entre más amable eres tú, permites que salga el auténtico tú que eres. Y al ser el auténtico tú, al ser más feliz, al ser más pleno, claro que contribuimos al mundo. Le sumamos más siendo felices que estando enojados y estando tristes. Sí. Entonces, mi mensaje el día de hoy es eso, invita la amabilidad a tus días a días. También sígueme en las redes, de verdad tenemos material ahí en YouTube que es muy interesante, sobre todo en el tema de crianza, en el tema de las limitaciones. Tenemos lo que es el Facebook, ¿no? Que también ahí subimos, tenemos el canal de WhatsApp. Entonces, todos esos recursos son gratuitos. Todos esos recursos son gratuitos, solamente requieres tú en realidad tomar la elección de querer crecer, de querer sumar todos los días y por lo menos un 1% generar de crecimiento en tus vidas, y te aseguro que este 2025 la vamos a romper juntos. Claro que sí, y así se habla y así se dice, mi buena amiga Maite. Y dinos algún número telefónico en donde te podamos contactar, en donde te encuentras ubicado para las personas lindas que por ahí te quieran contactar, pues con muchísimo gusto. Claro, el número que tenemos es 56 36 63 36 86. La atención siempre es previa cita, por eso es que hago los videos en redes para que no se esperen hasta que les podamos dar cita, sino que ya empiecen a trabajar. Y también tengo otro número donde pueden ustedes realizar lo que es
alguna pregunta o duda. Claro que no les voy a dar consulta por WhatsApp, pero sí voy a escucharlos, y si puedo generar ahí una situación de orientación, claro que con mucho gusto. 772-156-8694, y estamos ubicados en calle Leona Vicario, en Ixquiahuala, en el semáforo que está entre la parada del Cebetis y la terminal de autobuses. Ahí nos pueden encontrar, y pues estamos aquí todos los jueves, más o menos cada 15 días, para cualquier situación que podamos servir y contribuir. Exactamente, pues así despedimos a nuestra psicóloga, la más top de toda la región de Hidalgo, a nuestra buena amiga Maite Ramírez, que siempre viene con buenos consejos, buenos temas, pues para que todos ustedes estén muy alertas y pues sepan un poco más sobre la psicología, y a trabajar, porque este año es nuestro año y es año de brillar. Es año de romperla. Bueno, pues vámonos a un corte comercial y regresamos, ya son las 11:56.